Hola amigos, buenas tardes, buenos días o buenas noches según nos veáis y una vez más estamos aquí en el universo por descubrir. Hoy de nuevo traemos a nuestro amigo Isbel Loxe, Stephen Loxe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, con unas cositas que me estás enseñando sobre las pantallas, las grabaciones que desde aquí te las agradezco personalmente y en medio de todo el No, mundo. para nada. Te lo agradezco Un mucho. gusto. Y me gustaría, de nuevo, estás aquí con nosotros. El otro día tuvimos un gran programa. Hablamos de muchísimas cosas, ¿vale? Pero quiero ir preguntándote sobre todo sobre lo que tú te especializas, ¿vale? Quiero ir preguntándote sobre también que nos expliques un poco todo este tema de los cursos que haces. Quiero que te conozcan bien y quiero que sepan a lo que te dedicas y la sabiduría que puedas llegar a darnos, por favor, te la vamos a agradecer porque estamos aquí para aprender, como bien sabes. Y porque me ha gustado mucho esto que me has explicado antes en Petit Comité, ¿no? Ha estado muy bien. Ok. Sobre todo el tema de la creación como de la mecánica de la creación que estuvimos hablando, que creo que es bastante importante y bastante eh, resolutorio para todos aquellos el que nos puedan estar escuchando y me gustaría escuchar todo lo que nos tienes que decir. Vamos a hacer un programita de unos 25 o 30 minutos, ¿vale? Y Ok. iremos haciendo Muy otros bien. programas más porque quiero preguntarte también sobre psicología en el próximo programa. Ok. Ah, pues bueno, para los que no me conozcan, pero creo que ya Sí. hay bastante gente que me conoce, pues, a ver, yo nací en Rumanía, que es, ya conocéis, un país del este de Europa, en la parte de Transilvania. Pero soy, digamos así, de habla o de mi lengua materna es la húngara y también mi abuelo nació en Hungría, entonces tengo la doble nacionalidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo crecí en una familia cristiana, porque mucha gente ya sabrá sobre esto, pero mis padres son baptistas, Ujú. ¿sí? Eh, y a mí me enseñaron de pequeño, pues, esa fe cristiana Ujú. y realmente nunca ha habido una convicción en mí, es decir, que nunca me he podido creer todo lo que nos enseñaban, ¿sabes? Y Sí. también lo que decía la Biblia. En fin, este es un aspecto secundario. Ajá. Pero desde siempre, desde muy joven, estaba interesado en ciencias y también en psicología sobre todo. Entonces, empecé unos estudios allá en Rumanía hace 20 años, pero no lo pude terminar porque mi padre pues se enfermó, bueno, Ujú. un Ujú. rollo que hay Cúmulo allí que de no circunstancias, lo ¿verdad? cuento. Tuve que tomar su empresa, encargarme de la empresa, de sus Motivos trabajadores, familiares. etcétera. Y justo después ya me vine a España en el año 2000, o sea que llevo aquí 15 años. 15 años. Y sí, más, no, más ya, casi 16, casi, en mayo justo. Pues resulta que pues la vida me fue de una manera que, claro, como yo trabajaba con mi padre en carpintería, pues puedo decir que soy profesional en carpintería. Y Ajá. además aquí en España trabajé muchos años en carpintería. Pero en 2008 pues vino la crisis, como sabe todo el Ujú. mundo, y me voy al paro. Como todos Y nos fuimos, sí. sí, entonces, bueno, pasa el tiempo desde 2008 y realmente no encuentro trabajo en absoluto. Y la historia, bueno, es un poco más compleja Ujú. aquí donde Ujú. se revuelve realmente mi vida porque No hay entro en, digamos así, en un cierto peligro. Ajá. ¿De qué manera? Pues pierdo una casa que antes me iba genial y como Sí, que no sabía nada de la, del sistema, digamos así, de la entiendo. Matrix. Y pues claro, me lancé también en una casa para comprármela y luego al perder el trabajo pues me lo quita el banco. Normal. Pues bien,
Y entonces es que ocurre una cosa que casi caigo en depresión eh, hace unos años y es cuando realmente empiezo a aplicar unas cosas para salir de esta crisis también Ujú. emocional y tal. Pero yo empecé, a causa de que ya no tenía trabajo, en un cierto día, en un día, más o menos hace 5 años atrás, uno de mis hermanos me invita a un grupo en Facebook que se llama Grupo OVNIs en el Mundo. Ovnis en el Imagínate. mundo. Y es cuando realmente yo alcanzo unas informaciones chocantes y es cuando ocurre un choque emocional en mí porque veo lo que hay realmente. Y, y empiezo a retomar, digamos así, estudios míos, empiezo a meterme en física cuántica, empiezo a investigar, es decir, día y noche, día y noche, día y noche, sin parada. Realmente Es te decir, sirvió que, como lanzamiento, ¿no? De tu despertar, ¿no? sí, sí, un detonante, Ujú, ujú. exactamente, un detonante. Entonces, el tema es que justamente ese detonante eh, ha servido para mi despertar, digamos así. Esa crisis, si quieres, esa crisis. Hay gente que les ocurre gradual, el Sí, despertar es gradual, poco a poco va acumulando información, pero en mí ha sido repentino, ha sido de golpe. Y entonces sí que me ha provocado un choque emocional por descubrir ujú, las grandes cosas, porque realmente antes, aunque haya estado atraído por sí. ciencias y por psicología, no sabía esa parte de la manipulación, por ejemplo. No lo sabía en absoluto. Confiaba totalmente en los bancos, ¿sabes? Sí, Y es banal, bueno. claro. Ahora que lo veo es banal. Sí, porque En confiar en fin, los bancos es algo muy grave. exacto. Pues mira, es lo que me pasaba. Ujú, Entonces, muy bien, empiezo a retomar mis estudios. Ahora ujú, mismo sigo cursando en la UNED, en España, sí. y en psicología, y estoy haciendo unos estudios realmente impresionantes en cuanto, por ejemplo, fíjate, solamente por curiosidad, tengo aquí un tomo. Fundamento de la psicobiología. Ujú. Fija, Buah, más de 600 páginas y pesa, pesa un un huevo. quintal. Sí, y aquí hay unas cosas impresionantes realmente que, aunque parece que digas ciencia oficial, vale, pero voy a hacer pronto un vídeo sobre un tema de genética, porque aquí aparece genética, Ajá. que, ¿cómo te lo digo? Nos dan pistas realmente. Es que hay pistas ahí dentro que puedes seguir, digamos, a ver, ¿cómo te lo digo? Una parte de todo esto, una parte de todo esto es claramente darwinista. Sí, Claramente darwinista. claramente, claramente de ¿Sí? la evolución, vale. De Evolucionista, evolucionista y evolucionista, etcétera. darwinista, sí. Pero fíjate que aparecen cosas que podría contradecir lo que está diciendo aquí. Sí, 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 sí. Por Eso eso es lo voy a hacer un interesante, vídeo ¿no? y aparecen en la página, no me acuerdo, 300 y pico, Ujú. unos datos concretos que os voy a compartir que flipas, ¿vale? Es decir, que realmente sería eso, ¿sabes? Bueno, Claro, esto ya por claro. otra cosa. Cuando tengas Y ese vídeo, pues, pásalo por el universo por descubrir, por supuesto, que estaremos claro, claro que atentos, ¿eh? sí, claro que sí. Entonces, realmente, mira, también en lo que estamos hablando de física. Física cuántica yo estoy estudiando a través de Internet realmente. Ujú. eh, por unas clases que da el profesor Leonard Susskind de Stanford University de California. Y tiene muchas horas, no sé si tiene 200 horas aproximadamente de vídeos, Ujú. ¿sí? En, en tema de física cuántica como entrelazamiento cuántico, la Sí. teoría string theory, de la cuerda, teoría M, la mecánica en sí como tal, es decir,
los postulados, las interpretaciones, etcétera, etcétera. O sea que todo. muchos datos. Y esto ya es suficiente, digamos, para que tengas una visión bastante De un lugar, precisa sí. sobre una mecánica del universo, por ejemplo, y Ujú, también del ujú. mundo subatómico. Entonces, hay mucha gente que dice, la ciencia oficial miente. A ver, tenemos que aclarar una cosa. Hay una parte que hay unos científicos muy arraigados, digamos así, bastante con mucho ego, por ejemplo, Ujú. que siguen agarrándose A todo lo que dice la ciencia paradigmas sí o sí, antiguos, sí, ah, correcto. ¿sí? Paradigmas antiguas, digamos, o newtonianas, si quieres. Pero en cambio hay ciertos científicos, como por ejemplo el mismo Michio Kaku, ¿ok? Que empieza, digamos, tiene una visión un poco diferente. Incluso aparece una entrevista con él y le preguntan que los físicos teóricos, que como usted sois más espirituales, ¿verdad? Ujú. ¿Sabes? Y entonces, ¿sabes? Y sí, hay algunos, bastantes, dicho así. Me parece que en el otro vídeo que Sí. hicimos yo te nombro algunos, ¿verdad? Sí, 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 incluso a Kakuel también, ¿eh? Muy bien, Hablamos de él. entonces realmente tenemos que ver una cosa, ok, sí que la ciencia oficial en muchas cosas se equivoca, bien, pero no en todas, Claro. no en todas, ¿por qué? Porque si uno empieza a hacer, por ejemplo, investigación, si uno se mete en aplicar el método científico en la investigación, pues mira, tú tienes que saber una cosa. Por ejemplo, te muestro otro dato. Ujú. Mira, tengo aquí que solamente son formularios y tablas de análisis de datos. ¿Ves que dice Sí, aquí sí, sí, la UNED, ¿eh? UNED? Sí, ¿Vale? sí. Entonces, esto es matemática pura, pero ¿qué ocurre aquí realmente? Es que lo que es matemática, lo que es 2 más 2 es 2 más 2, es 4, no es 5. Sí, ¿Sí? Mira, ¿ves? Aquí aparecen, las tablas, ¿vale? las... Sí. Sí, y fórmulas y muchas cosas. Mira, más fórmulas, ¿vale? Medida, asimetría, bueno. Variables No, solo para cuantitativas, decir, madre, madre mía, qué nivel claro, mira, de, claro, es de que matemáticas, ¿no? tienes amplitud de rango, por ejemplo, desviación media, varianza, desviación típica, cuasi varianza, coeficiente de variación, puntuaciones típicas, índice de asimetría de Pearson, ¿Y cómo te sientes al estudiar todo covarianza, eso? coeficiente de correlación, coeficiente de contingencia, luego regresión lineal, eh, y probabilidades, luego, ¿Y cómo te o sea, sientes que al funciones, estudiar todo eso, Stephen? ¿Te gusta? claro, sí, claro. Claro, y si estás estudiando física de la creación como tu propio grupo, ¿no? Sí. Se hace llamar, ¿verdad? Eh, En Facebook. Así es. Entonces realmente lo que quiero decir que hay mucha parte de la ciencia que sí está correcto. Además de los que aportan mucha información, como Haramein mismo, por ejemplo, porque consigue calcular y consigue demostrar cómo es geométricamente representado el campo cuántico, que yo Ujú. mismo he construido una maqueta. ¿Ok? ¿Qué es esa? Es una creación tuya. Sí, está hecho de palillos, Wow. Y estamos hablando ¿vale? sobre el tema de la física cuántica. Sí, este es el campo cuántico, Ese es el campo cuántico. ¿vale? Representado geométricamente. Ajá. Esto es el sistema de 64 tetraedros llamado tetracubo, Ujú. ¿ok? Esto es un fractal que incluye muchas, ¿cómo te lo digo? Sí, todos los sólidos platónicos en geometría, ¿ok? Entonces, realmente esta misma cosa es también la flor de la vida. Si se representa, si se representa en esferas en vez de tetraedros, porque una de estas cosas, no sé si observas, es Sí, un pequeño tetraedro. Aquí hay correcto. 64 tetraedros.
¿vale? Vale. Entonces, si en vez de tetraedros ponemos 64 esferas, Ujú. se nos mostrará lo que es la flor de la vida. ¿Ok? Bien. Volviendo con tu pregunta, entonces, ¿qué es la física de la creación? A ver, la física de la creación no es otra cosa que la reacción, si quieres decir así, la reacción de este campo Sí. con nuestros sentimientos. La ¿Ok? mezcla de, vamos a decirlo así para que todo el mundo lo entienda, la mezcla de la matemática con nuestra vida, Por ejemplo. por ejemplo, para que todo el mundo lo Sí, pueda por ejemplo. entender. Yo intento, sabes que intento hacer los programas un poco, por supuesto, sin guión. Y me gusta que la gente que a lo mejor no pueda entender ciertas cosas lo entiendan Digamos, a nivel, ¿vale? Para que lo puedan entender porque me gustaría que lo sí. entendiera. Es algo así, ¿no? La Diga- Digamos de otra manera, física cuántica aplicada a la vida. física cuántica aplicada a la vida. Me parece muy correcto. Bueno, entonces realmente si nosotros observamos una cosa, es, por ejemplo, la manifestación o la ley de la atracción que mucha gente conoce, ¿no? Ujú. La versión de Rhonda Byrne por El Secreto, ¿sabes? La película o Sí. el libro, si alguien lo ha leído. Muy bien. Lo único que allí faltan unos detalles muy importantes en ese libro o en esa técnica, dicho así. Entonces realmente lo que está ocurriendo es que ese campo cuántico es infinito, es continuo y Ujú. también nos atraviesa. Es decir, que aquella cosa que nos une y nos conecta a todos nosotros, no es otra cosa que el espacio. Y sabemos ya que el 99,9999999% del volumen de un átomo es espacio. ¿Sí? ¿Lo digo bien? Entonces, ese espacio está también por el exterior del átomo, Ujú. entre átomos, entre planetas en el espacio exterior, es el mismo espacio, es el mismo espacio. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que existe, la materia o la manifestación de la materia, está en ese espacio. ¿Ok? Por lo tanto, este espacio nos atraviesa. Para comprenderlo mejor, te daría una analogía. Como tomemos una bañera, por ejemplo, lo llenamos de agua. Imagínate que la bañera es el universo, el agua es el campo. Y ahora tomas una esponja y la esponja eres tú. Esta esponja la metes en el agua. Ahora, el agua entra en la esponja, pero la esponja está en el agua Y también está sumergiendo, rodeada de, dicho así. claro, de ese agua, claro. Rodeada Claro. y también en su Dentro. interior, Ujú. dentro. Entiendo. Igual estamos nosotros, de la misma manera, incluso desde la superficie de tu piel, porque todos los átomos que tengamos contienen espacio. ¿Ok? Entendido. Y ese espacio es lo que Haramein explica y nos da la estructura, cómo es ese espacio. Y además explica que ese espacio realmente está lleno de energía. Y lo que pasa es que no sabemos acceder a esa energía. De momento no tenemos esa tecnología. En cambio, sí que hay modo de acceder a esa energía, pero sutilmente o con una práctica un poco más elevada, digamos así. Y una Y cosa, eso es realmente lo que es la eh, física de la creación. física de la creación, digamos así, porque es el método de cómo accedemos a ello. Ajá. Entonces, ¿de qué manera? Hacer vibrar al campo de una manera que me conviene a mí, que me manifieste aquello que yo deseo. Entiendo. Resumido, esa es física de la creación. Y una cosa, Isvan, Entonces, dime. eh, ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué relación podemos tener lo que nos estás hablando con ese despertar de la conciencia que parece ser está habiendo o está despertando en todos nosotros, bueno, en todos,
más o menos en los que queremos, ¿no? Creer en algo más y no querer en todo esto que nos rodea, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos Mira, puede hacer decir sobre ello? sí. Mira, todo el despertar es necesario para que nosotros podamos crear conscientemente. Porque sí que estamos creando ya, todo el mundo está creando constantemente, es decir, nosotros no necesitamos aprender cómo manifestar, porque ya lo estamos haciendo, ¿sí? Ya es, digamos, la manifestación es innato, es una capacidad nuestra, innata, ¿sí? Es automático, instantáneo, porque si no, fíjate, si no manifestáramos algo continuamente, no tendríamos ninguna experiencia física, ninguna. Ninguna. Es decir, que no tendrías por ejemplo, no existiríamos de alguna manera. Tú no estarías dentro de tu casa, Ujú. porque estar dentro de tu casa es una experiencia. Estás experimentando esta conversación. Estás experimentando tu ropa. Ujú. Estás experimentando tu propio cuerpo. Estás experimentando tu entorno. Estás manifestándolo, por lo tanto. Entiendo. ¿Vale? Si no estuviéramos manifestando algo continuamente, no tendríamos absolutamente ningún tipo de experiencia física del mundo físico. ¿Ok? Entonces, el problema no es que cómo hay que manifestar, no porque ya lo estamos haciendo, sino que lo que tenemos que aprender es lo que manifestar. ¿Sí? Y el despertar de la conciencia es necesario para que nosotros sepamos hacerlo conscientemente. Ajá. ¿Qué implica? Veamos, ¿qué implica eso? Verás, eh, lo que estamos manifestando ya inconscientemente, todas nuestras experiencias, digamos así, las circunstancias, acontecimientos, eventos, lo que sea en la vida de cualquiera de nosotros, que digas que es negativo, ya lo estamos manifestando inconscientemente. Ujú. Pero todo aquello que estamos manifestando depende de nuestra frecuencia, de lo que somos. Si quieres cambiar, por ejemplo, Krishnamurti tiene una frase muy buena que dice, si estás sufriendo, ¿sabes? Y buscas la solución, el Ujú. hecho de buscar la solución no es la solución. No, es un camino para Entonces encontrarla, claro. por ejemplo, pero dice, si no quieres sufrir, ¿por qué no cambias? Cambia. Pero él, porque siendo un filósofo, él no podía utilizar términos más técnicos, digamos así. Ajá. Ok. ¿Cómo cambiamos con otra palabra más técnica? Cambiando la frecuencia que somos, la frecuencia que tú sientes, lo que tú emites de ti, lo que proyectas de ti. Entonces, ¿qué significa esto? Emociones, sentimientos, ¿sí? Es decir, si tú vives en angustias, si tú vives en depresión, en ansiedad, por ejemplo, mira, si tú tienes ansiedad, estás viviendo en el futuro. Si tienes depresión, vives en el pasado y no estás disfrutando el presente. Entonces no Totalmente. estás Me ha en gustado paz, mucho eso. estás teniendo conflicto Ajá. interno. Por lo tanto, tienes una frecuencia de este tipo y todo tu entorno se ajusta a tu frecuencia. Es decir, que el campo manifiesta aquello que tú vibras. Es decir, si estás ansioso o si estás depresivo, vas a traer realmente cosas negativas, porque eres lo que Más, transmite. claro, más de lo mismo. Vale, vale, ¿Ok? vale. Muy, muy interesante, de Vale. verdad, Steven. Entonces, realmente para crear ahora aquello que deseo, tengo que convertirme en aquello que deseo. Es decir, vibrar de una manera como si, Ya ¿ok? fueras aquello que Como deseas. si ya lo tuviera, como si estuviera experimentándolo en este mismo instante.
Y aquí aparece una cosa que la mente física interviene y dice, ¿has perdido el juicio? Esto es de locos. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. Ajá. Porque es paradójico. Y aquí aparece la parte de la psicología que hay que aplicar para realmente cambiar. Porque si no, no podrás cambiar. Tu ego intentará protegerte de lo desconocido. Tu ego intentará protegerte de lo desconocido. Me quedo con esa frase porque ha sido muy buena, porque se puede aplicar a muchísimas cosas en la vida. Exacto. En realidad, fíjate, mira, Incluso en como te y digo perdona que te que... diga, incluso en las investigaciones OVNI. Tu Sí, sí, propio sí, sí, ego sí, 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 no te va a dejar sí, sí, conocer sí, sí, las demás correcto. cosas por miedo, ¿no? Por decir, uy, esto es verdad o Exacto. mentira o qué locura es esta, ¿no? Entonces, exacto. Entonces aquí estamos hablando realmente de muchos aspectos de la mente, nuestros esquemas, la mecánica del pensamiento, ¿sí? Cómo ocurre, cómo surge, cómo juzgamos, Ajá, cómo cometemos sesgos, que en psicología se llama así, errores, errores. ¿ok? Por ejemplo, te doy un ejemplo que se llama sesgo retrospectivo. La gente no lo sabrá de repente qué significa un sesgo retrospectivo. Es cuando decimos, ya lo sabía, ¿sabes? Ah, ya lo sabía yo. Y no lo sabías en realidad. Realmente no lo sabía, Solamente ¿no? tenías una duda, pero esto Tenías se una llama idea, sesgo. ¿no? O algo parecido. Te sonaba, ¿no? Sí, Sonabas, escuchabas campanas, pero no sabías de dónde era, ¿no? Vamos a esto decirlo se así. llama sesgo retrospectivo. Sesgo Y retrospectivo. cometemos, sí, claro, cometemos montones de sesgos de este tipo. Por ejemplo, un sesgo que se llama de una falsa, sí, el falso optimismo. Ah, sí, algo así. Ajá. Falso optimismo. O, por ejemplo, la disonancia cognitiva, ¿ok? Que entras en un conflicto de ideas también. Sobre todo cuando, por ejemplo, tienes que elegir o tienes un esquema mental que no acepta unas ideas nuevas porque no encaja en tus esquemas. Entonces estás en un conflicto de ideas. Entonces, todos estos aspectos está bien conocerlo para que nosotros podamos hacer un trato con nuestro ego para que nos permita cambiar de creencias o cambiar de, de, eh, de Sí, de esquemas. esquema, Porque de visión, justamente, ¿no? Claro, exacto, porque justamente de lo que estamos hablando, por ejemplo, los esquemas son muy resistentes al cambio, ¿ok? Los esquemas se basan en aspectos abstractos, ¿ok? Y también nosotros utilizamos, por ejemplo, ejemplos, ¿sí? Cuando comparamos, hacemos comparaciones, tomamos ejemplos, pero estos ejemplos se basan en concretos. En cambio, los esquemas, no, los esquemas se basan en datos abstractos, pero son muy resistentes al cambio, ajá. ¿ok? Entonces, para cambiar esquemas, hay que hablarle al ego. Oye, esto no cuadra, Esto ya no lo va sé, bien. pero, pero hagamos una prueba, ¿sabes? Y entonces, claro, Qué hay que bueno. convertir el ego no en una máquina con una ametralladora que Que está está atacando a todo. Sí. cualquier cosa que no te cuadre, ¿sabes? O rechazando todo lo que no te cuadre, sino que permita la paradoja actuar en tu vida, porque esto es lo que es realmente el motor de la manifestación. ¿Por Ujú. qué? Porque te doy un dato. Es muy fácil, mira. Todo tipo de efecto placebo funciona así. Ujú. Todos tipos de efectos placebo. O nocebo también. ¿Sí? El contrario. Todo funciona así. Es, 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 Entonces, es aplicable ya al control, ¿no? De todo claro, esto, ¿no? es decir, ¿qué es lo que creo yo verdadero para mí? Entonces, si yo resumo
bueno, es que es largo, Es largo, por claro. eso, claro, por eso Stephen, mi curso dura 200 claro, es horas, que es normal, es que es ¿entiendes? normal. Porque realmente lo que estás explicando es como una calle con bifurcaciones, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Vas por una calle Sí, y aquí encuentras una cosa, otra, 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 y tienes que explicarlas todas, ¿no? sí. Por eso esta serie que estamos Pero, haciendo claro, pero contigo como de yo digo programas. que son niveles Exacto, realmente. exacto. Primero hay que entender una La luego hay que base, entender. como todo, Claro. hay que poner Eh, bases, ¿no? Y Y yo creo porque hay que... una cosa muy buena, hay una cosa muy positiva aquí, porque la estructura mental de todos los hombres, de todos los humanos, es lo mismo. Por eso puede funcionar con todos nosotros. Imagínate si la estructura mental sería diferente o fuera diferente de cada persona, no podríamos hacer nada, porque tú eres diferente, Sí, todo porque el yo mundo soy diferente. diferente. En ti funciona de otra manera, en mí funciona de otra manera, como si fueran los animales, Sí. diferentes razas de animales funcionan diferentemente. Pero nosotros humanos no, por eso es la parte positiva que todos funcionamos igual, ¿sí? Eso Una es lo cosa, bueno. Entonces quería resumirte en una sí, palabra, realmente. Nosotros siempre, siempre, siempre experimentaremos aquello que vibramos, que es nuestra frecuencia. ujú, Siempre. me quedo Si con eso. estás sufriendo, Vas lo a, estás vas, creando lo tú. estás creando, ¿no? Ahora, hay un aspecto, sí, sí que hay un aspecto que hay experiencias compartidas y co-creadas, que realmente nosotros todos estamos co-creando ese mundo. Por ejemplo, las guerras, la crisis, eh, ataques No sigas, no sigas, terroristas. no sigas, no sigas, porque quiero preguntarte para el próximo programa eh, eh, en qué nos afecta esto que estamos hablando, esta física, esta psicología en la conspiración desde arriba. No digas nada. Porque me gustaría que te quedes con eso. Es más, no te lo voy. Os lo digo a todos, a amistades. Siempre contactamos para ver de qué vamos a hablar. Pero lo digo aquí en directo para que sepamos qué es. Y vamos a hablar, si te parece, que me parecería súper, súper interesante. Y no tendremos tan poco tiempo como esta vez. Tendremos más tiempo. Haremos Vale, uno entero nada más que de eso. Sobre esa conspiración que nos ok, está dominando y nos ok, están transmitiendo esas vibraciones. Yo creo que lo has entendido. claramente. Me parece muy Muy bien. interesante todo lo que nos cuenta Stephen en este programa. Lo vamos a llamar directamente Física de la Creación. Con Stephen Loxe para aprender de un poco de Ok, psicología, un poco de todo lo que nos estás contando. De que tenemos que vibrar cosas buenas y nuevas e intentar abrir un poco más la mente en lo que puede ser posible y nuestra mente por nuestra pues, educación, por lo que nos quieren hacer vibrar, no nos deja ver más allá. ¿No es así, Stephen? solo, si me permites, Por solo quiero favor, claro. darte otro pensamiento, que la gente que escucha esto, y puede que vaya a escuchar gente que tenga que escucharlo, no los que ya estamos en este camino, ¿sabes? Sino que me estoy dirigiendo a la gente que aún no está convencido, ¿sí? Os voy a decir una cosa, a ver si puede cambiar tu paradigma. Y no es mi frase, sino que justamente quiero vivir con una frase que apareció en la película Matrix, y ya sabes de qué hablo. Habrá mucha gente que no está preparado para ser desconectados de este Matrix. Correcto. Incluso lucharán a la muerte, hasta la muerte, para defender el Matrix. Claro. Y eso ¿Sí? es cierto. Entonces, entonces, si tú defiendes el Matrix, que tengas esto en mente, que puede que haya llegado tu tiempo para que estés desconectado, pero entonces abre la mente y empieza a cambiar paradigmas.
y aquí estamos todos para ayudar. Vamos, y para aprender. Yo estoy aprendiendo contigo mucho, Stephen. Te lo agradezco Muchas de gracias. corazón una vez más tenerte aquí con nosotros. Eh, Te emplazo, como bien sabes, para esta conspiración de las masas, que podríamos llamarla así, que vamos a hablar de ella en el universo por descubrir. Y ya sabéis dónde podéis seguirlo. En Stephen Loxen en Facebook o Física de la Creación, su grupo y su canal de YouTube. ¿No es así? Sí, el canal de YouTube es simplemente como mi nombre, Steve Stephen Loxe, Loxen. pero mi página web sí es físicadelacreación.com. Y aquí en el universo por descubrir, por supuesto, veréis los nuevos vídeos que Steven esté subiendo, que ya sabes que es tu casa, el universo por descubrir, Muchísimas y, gracias. y sabes que puedes postear y colgar todo lo que se te apetezca. Ok, Te lo agradezco de corazón y te espero para la próxima semana, ¿vale? ok, gracias a ti y entonces, como quieras, cuando quieras, ya sabes, me Sí, no, encuentras no, y con mucho directamente nos gusto. emplazamos con ello. Muy bien, Conspiración un en las fuerte redes. abrazo. Un abrazo muy grande, Steven.